Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hola amigos y amigas, ¿qué les parece? Así empieza Jesús, preguntando a sus interlocutores, haciendo que de ellos salga una respuesta. Es como el trabajo de la partera que ayuda a que la madre dé a luz. No es que da todo resuelto, Jesús quiere hacer pensar, por eso comienza el Evangelio diciendo: ¿qué les parece? Y luego, un padre tenía 2 hijos, y aquí verdaderamente hay un problema. Los rabinos decían que Israel era el hijo, como 2 hijos. El padre ya se identifica con Dios, pero ¿por qué 2 hijos? Los oyentes de Jesús quedan sorprendidos de que este padre tenga 2 hijos. El Hijo de Dios es uno solo, Israel. Para la mentalidad de los hebreos, Israel es el Hijo de Dios. Por boca del profeta Oseas, el Señor ha dicho: de Egipto he llamado a mi hijo. Y ha declarado el faraón: Israel es mi hijo primogénito. Al oír hablar entonces de 2 hijos de Dios, se desconciertan. ¿Por qué? Porque Israel era el hijo. Y esto es solo el comienzo provocador de este evangelio. En el bautismo, nosotros celebramos la hermosa cualidad de ser hijos de Dios. Pero eso no significa que los demás no sean hijos de Dios. No debemos sentir que están excluidos de la filiación divina quienes no fueron bautizados. Nos debemos sentir hermanos todos los hombres. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, se dice: ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Ser hijo de Dios es un don gratuito, no está precedido por un mérito de nuestra parte. Todos somos hijos del mismo Padre, también quienes caminan por sendas oscuras. Nuestros errores, es cierto que desfiguran la imagen de Dios Padre que nosotros tenemos, pero nuestros errores no eliminan nuestra identidad de ser hijos de Dios. Trabajar en la viña, a eso llama el Padre, invita a sus hijos, se acerca a sus hijos a invitarlos a trabajar en su viña. Lo que hay que producir, esto es trabajar en la viña, lo que hay que producir para que en la familia haya alegría. Se trata de una viña familiar. Y entonces el vino es el signo de la alegría. Recordemos siempre, el vino en la Biblia es el símbolo de la alegría. Lo que tenemos que producir para que haya alegría en nuestra familia. Esto es trabajar en la viña. Ya el domingo pasado el Evangelio también nos hablaba de el trabajo en la viña. Veamos entonces estos personajes de la parábola. Son 3, el padre y los 2 hijos. El primer hijo que dice no, pero luego va a decir que sí, yendo a trabajar en la viña. ¿A quiénes representa este hijo? Representa al mundo de los paganos, también representa a los publicanos y a las prostitutas, aquellos que dijeron que no
porque no estaban en condiciones o se creían no estar en condiciones. Sin embargo, luego abrieron el corazón, acogieron la palabra de Dios. Este es el primer hijo, este que dice que no. ¿Por qué dice que no este primer hijo? Porque reconoce su propia inconsistencia. Este no inicial es una reacción de nuestra naturaleza que se resiste. Responder enseguida que sí puede ser una señal de no haber entendido bien lo que realmente se nos pide. ¿Por qué? Porque este sí va a significar un esfuerzo de trabajar por los demás y no es fácil abordar este sí. ¿Por qué? Porque tendremos que tantas veces romper con la comodidad, salir de esta zona de confort en la cual todos nosotros estamos ubicados. Dice un psiquiatra que en realidad el pecado original es la pereza. El amor es la antítesis de la pereza. Los perezosos no harán ni siquiera el mínimo esfuerzo para extender sus límites a menos que se vean obligados a hacerlo. La pereza es la fuerza de la entropía, desorden dentro de nosotros, esta fuerza que nos empuja hacia abajo, que nos impide evolucionar espiritualmente. Por eso se nos invita a la conversión. ¿Qué es la conversión? Es este cambio de mentalidad, esta capacidad para cambiar las ideas, esta apertura a lo diverso. No pensar de antemano que lo diverso es ya adverso, que lo distinto significa enemigo. Hay una bonita fábula que dice que un mono estaba en una planta, allí tranquilo el mono, mirando el río, y ve que en el río había un pez que por ahí salía del agua saltando, jugueteando el pez, y el mono se asusta, pensó, este bicho se va a morir. Así que inmediatamente el mono baja de la planta, va a agarrar el pez y lo tiene en la mano, pensando necesita calor, lo lleva contra su pecho. Claro, el pez después de poquito tiempo termina muriendo. El mono no fue capaz de ver que existe un modo distinto de vivir, el modo de vivir del pez. El Señor nos habla hoy a nosotros, cristianos de este tiempo, nos dice que podemos correr el riesgo de ser refractarios a revisar nuestra posición religiosa, nuestra relación con Dios. Luego aparece el segundo hijo. Este segundo hijo que dice que sí, pero luego no va. En realidad, el texto original griego no dice sí, dice yo, Señor, yo, Señor. Como diciendo, yo confío en mis fuerzas, yo puedo hacerlo, claro que sí, yo tengo méritos para eso. ¿A quién representa este segundo hijo? Representa a los judíos. Los rabinos decían que la Torá, la ley de Dios, había sido ofrecida a los pueblos paganos, pero que estos pueblos habían dicho que no a este ofrecimiento de Dios. Por ejemplo, los idumeos dijeron que no porque la ley de Dios decía que no había que matar. Y cuando ellos vieron esto dijeron, no, si nosotros siempre estamos en guerra, así que no queremos saber nada con la ley de Dios. Luego Dios se la ofreció a los amonitas, moabitas, dijeron que no también porque decía que no había que fornicar. Y ellos llevaban una vida bastante suelta, corrupta en este sentido. Luego a los ismaelitas y dijeron que no también porque estaba escrito en esta ley que no se puede robar. Y ellos eran los ladrones del desierto. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hebreos, fueron los que aceptaron esta Torá, esta ley de Dios. En el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, se habla de esta promulgación del decálogo, se dice que el pueblo dijo que sí a Dios. Las sectas de la época de Jesús, por ejemplo, los fariseos, no es que dijeron que sí a Dios, dijeron que sí a una idea que ellos tenían en la mente. De hecho, sabemos que la institución religiosa de los fariseos
Había inventado ritos, prácticas religiosas, purificaciones rituales impecables. Pero ¿cuál era el problema? No se habían preguntado si eso era lo que Dios quería. El Señor había pedido amor y justicia. Por eso en el Salmo 50 vemos cómo Dios rechaza los sacrificios de animales que ofrece el pueblo y pide a Dios una actitud espiritual de acogida a su palabra. El profeta Isaías en el capítulo 29 dice: el Señor ha dicho, este pueblo se acerca a mí con los labios, con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. También Jesús en el capítulo 7 de Mateo dice: no son los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora nosotros, además de estos personajes de la parábola, además de estos hijos, vamos a poner un tercer hijo. Vamos a imaginarnos un tercer hijo. ¿Quién es este tercer hijo? Este tercer hijo es Jesús. El primer hijo dijo que no y después sí. El segundo hijo dijo que sí y después no. Ahora tenemos un tercer hijo, el que dice que sí y luego sí. El que dijo que sí iba a trabajar a la viña y luego finalmente fue y trabajó. ¿Quién es este tercer hijo? Es Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, se dice: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Y que también podemos nosotros ubicarnos en este tercer hijo, porque hemos dicho que sí a Dios a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Hemos ya iniciado un camino de sí, un sí que se prolonga, podríamos decir, una I que se prolonga a lo largo del tiempo. Por eso nosotros somos también este tercer hijo. En realidad somos los tres hijos, un poco de cada uno, en diversas circunstancias de la vida. Solo que a veces la negligencia no nos permite dar una respuesta inmediata. A veces tendría que ganar la diligencia, pero la negligencia hace que nosotros continúe esa pereza y no podamos continuar creciendo. Sin embargo, a veces decimos, bueno, ya es suficiente con los buenos propósitos, pero no es así. Cuentan que 4 monjes caminaban haciendo un voto de silencio. Habían hecho un voto de silencio, caminaban en el desierto y caminaban sin hablar. Uno dijo: dejé la puerta de mi celda sin la llave. El otro dijo: en cambio, yo la cerré. Un tercero dijo: qué tontos que son ustedes, ¿no recuerdan que habíamos hecho un voto de silencio? Y el cuarto monje dijo: yo fui el único que, gracias a Dios, no he hablado. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos buenos propósitos, pero difícilmente terminamos cumpliendo esos propósitos? Y a veces podemos decir, bueno, pero la intención es lo que vale. Se atribuye a San Bernardo de Claraval esta frase: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Los italianos tienen una frase que dice: tra il dire e il fare c'è nel mezzo il mare. Entre el decir y el hacer, en el medio está el mar. Y nosotros decimos: del dicho al hecho hay un largo trecho. San Francisco de Asís dice a sus hermanos: prediquen el Evangelio y, si es necesario, utilicen también las palabras. Por lo tanto, es una parábola que nos invita a la perseverancia en nuestro sí. Esta perseverancia que más de una vez queda reducida o enfrascada a los momentos celebrativos de la iniciación cristiana. Cuentan que una vez 3 sacerdotes se reunieron porque tenían sus iglesias llenas de murciélagos. Entonces, uno de ellos era más joven, el otro de mediana edad y uno ya anciano. El joven dijo: yo, para espantar los murciélagos, me voy con una carabina a la iglesia y cuando veo un murciélago le tiro. ¿Pero qué sucede? Bueno, he roto algunos vidrios, he descascarado un poco la pintura de la iglesia. Necesitaría un método mejor para
espantar los murciélagos. El otro de mediana edad dijo, yo lo hago más fácil, contrato una empresa que vengan y fumiguen toda la iglesia, solo que es un poco molesto porque la gente tiene que estar en el salón parroquial durante la misa, porque durante un mes no podemos celebrar misa en la iglesia. El sacerdote más anciano dijo, yo tengo un método que nunca falla para espantar los murciélagos de la iglesia. Bueno, díganos, padre, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que usted usa para espantar los murciélagos? Y el anciano dijo, ya mi vida de cura viejo me ha enseñado mucho y entonces ya he aprendido. Me hago acompañar porque ya no tengo mucha fuerza, me hago acompañar al campanario. Cuando llego arriba, llamo a todos los murciélagos, los bautizo, les doy la primera comunión, la confirmación y esos murciélagos nunca más pisan la iglesia. Lamentablemente sucede también en nuestra vida cristiana esta circunstancia. El objetivo de la parábola es revisar nuestras respuestas, revisar las motivaciones de nuestra respuesta. Vemos nosotros en María de Nazaret, la mujer del sí generoso, ella que dijo, aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hasta la próxima.